Audios de primavera. La esposa es lo primero. Autor Luye Qianhe. Capítulo 69. De regreso a la capital. Jin Xiao se tranquilizó después de escuchar a su Wang Fei usar la palabra nosotros de una manera tan natural, así que después de un par de no dijo nada más. La expresión de Gu Huaixin se mantuvo sin cambios y llenó el té en la taza de Jin Xiao. Naturalmente, ayer me convertí en hermano jurado de Jin Xiao, porque es claramente rico y respetable. En el futuro, si no tengo un lugar donde asentarme, es bueno tener a alguien con quien pueda encontrar un asilo. La cara de esa persona era realmente más gruesa que la de la mayoría. Mu Hanshan sonrió impotente, sintiendo de repente que su Wang Ye probablemente todavía sabía, al menos un poco, lo que significaba la vergüenza. Era fácil tomar una alianza cuando ambas partes tenían intereses mutuos. Cuando el rey de Huainan le preguntó a Jin Xiao sobre sus planes futuros, se sorprendió al escuchar que Jin Xiao se estaba preparando para empujar a su hermano al trono. Este hombre había hecho tanto por sí mismo, pero ¿estaba ayudando inesperadamente a alguien más a ascender al trono? Entrecerrando sus ojos levemente, miró a las dos personas frente a él. Jin Xiao peló una mandarina, la partió y le entregó la mitad a la persona que estaba junto a él. Mu Hanshan lo tomó y hábilmente ayudó a Jin Xiao a limpiarse los dedos que se habían manchado con el jugo. De repente, las comisuras de la boca de Gu Huaixin se levantaron lentamente y tomó un delicado sorbo de té. El amargo sabor mezclado con algo de dulzura se extendió desde la punta de su lengua. Verdaderamente había alguien en este mundo que no deseaba todas las bellezas de los ríos y montañas. De repente, realmente admiró a Jin Xiao. No muchas personas en el mundo pueden entender lo que realmente quieren. La realeza, en particular, siempre exigió demasiado. La mayoría de las veces era solo después de perder sus cosas más preciadas que ellos se arrepentían inútilmente, al igual que los antepasados del rey de Huainan. Cuando decides renunciar a algo, lo haces. Te admiro, hermano. Gu Huaixin levantó su taza de té. Brindo por ti. Pensó que tendrían que luchar con las palabras que diría por un tiempo, pero Jin Xiao habló franca y honestamente con él, diciéndole las cosas como eran. El desconfiado rey de Huainan decidió creerle y le entregó una carta. Cuando Jin Xiao la desdobló, supo que solo su padre imperial podría haber escrito palabras tan poderosas. La carta era confusa, llena de citas y palabras difíciles de entender. Solo mirarlo le dio dolor de cabeza, por lo que perezosamente se lo pasó a su Wang Fei. Mu Hanshan no sabía si reír o llorar. Lo miró y frunció el ceño ligeramente. Lo que dice el padre imperial es que 2 de los feudos han sido suprimidos, pero Huainan siempre ha sabido su lugar, y hay un acuerdo entre los antepasados, por lo que le está diciendo al rey de Huainan que no piense demasiado en eso. Sin embargo, Gu Huaixin sonrió y dijo: continúe. Es solo esta frase. No temo mi propio desastre, más bien tengo miedo de que el régimen sea derrocado. Mu Hanshan hizo una pausa y miró a la persona frente a él. Me temo que esto tiene un significado más profundo. Jin Xiao se rascó la cabeza, no entendiéndolo del todo. No estaba esta frase solo citando a los antepasados,
lamentando la disposición ejercida por un emperador que siempre temía las tormentas en la corte y que Dachen fuera destruido bajo sus manos. ¿No era esto para dejar que el rey de Huainan supiera de la impotencia del emperador y posteriormente le pueda decir que mantuviera su feudo bajo control? ¿Qué más podría hacer si eso llegara a pasar? Mu Henshan devolvió la carta. Se giró para mirar a Jin Shao y le dijo: ¿Cuál es la oración anterior a esta? Aquellos humildes que forman alianzas ocultas por sus propios intereses personales pueden experimentar temporalmente alegría, pero el futuro del país será oscuro y peligroso, le recitó Jin Shao. Hizo una pausa por un momento y de repente comprendió cuál era el significado implícito de su padre. Decía que los reyes del suroeste y del sureste eran traidores que se confabularon para rebelarse contra el país, y le causaron preocupación al emperador, quien finalmente se vio obligado a enviar tropas para sofocar la rebelión. Le estaba advirtiendo al rey de Huainan que no lo siguiera y no tomara ese camino oscuro y estrecho, porque si no, el rey de Huainan cavaría su propia tumba. Huainan rinde homenaje a tiempo todos los años. Incluso cuando el río Xinhuai inunda la ciudad de Danyang, nunca hemos enviado menos. Gu Huaixin guardó la carta con una mueca de desprecio en los labios. ¿Quiere el emperador que tome la iniciativa de ofrecer el feudo como tributo? El hermano mayor debe regocijarse. Usando este tipo de pretensión, solo está probando cómo está la situación, le dijo Mu Henshan, frotando levemente la copa de blanco jade casi transparente en sus manos. Me temo que las palabras de su majestad serán cada vez más directas después de un periodo de tiempo. Gu Huaixin era 2 años mayor que Jin Shao y también mayor que Mu Henshan. Ser llamado hermano mayor no le había dolido. Gu Huaixin asintió. Luego miró a Jin Shao nuevamente. Jin Shao reflexionó por un momento. Primero, alarga las cosas y finge que no entiendes. El padre imperial conoce la fuerza de Huainan y no moverá a sus tropas precipitadamente. Los asuntos de la corte aún no se habían resuelto adecuadamente, y si comenzaban una batalla ahora, no ganarían ningún beneficio. Por lo tanto, le sugirieron a Gu Huaixin que se tomara su tiempo para responder la carta de manera ambigua y esperara a que se retiraran las tropas, y ellos regresaran a la corte para conversar con el emperador Hongzhen. El viaje desde Huainan fue largo. El ir y venir tomaría alrededor de 1 año, por lo que podrían solo esperar y ver lo que iba a pasar. En un abrir y cerrar de ojos era de noche, y Gu Huaixin quería que se quedaran en su parque por la noche, pero Jin Shao se negó por temor a despertar sospechas. Antes de partir, recordaron que el pequeño tigre que había utilizado como excusa para venir se había quedado en el cálido pabellón durante todo un día. ¿Se mordieron el uno al otro? Mu Henshan se acercó a la cerca y frunció su ceño cuando vio líquido rojizo en la cara del pequeño tigre. El sirviente que los vigilaba por un lado explicó apresuradamente que el tigre no estaba herido. En su lugar, el pequeño león había atrapado un conejo por la tarde y había compartido la mitad con el pequeño tigre. Cuando Xiao Huan vio a su amo, se volteó sobre su espalda para mostrarle su abultada barriga. Su cabeza dio la vuelta al lado del pequeño león que estaba a su costado, agachado en el suelo. El pequeño león estiró su lengua y lamió las manchas de líquido rojizo alrededor de la boca del tigre. Xiao Huan se dio la vuelta y se abalanzó sobre el león para morderle las orejas. Mu Henshan se quedó en blanco. Este sinvergüenza.
Lo habían traído aquí para que aprenda a cazar con el león. Sin embargo, este solo esperó a que el otro atrapara a su presa y luego lo alimentara, formando una vida más cómoda que cuando vivía en su propia casa. Jin Shao no pudo evitar reír y volteó la cerca para recoger al pequeño tigre, que felizmente estaba mordiendo la cabeza de su compañero con el fin de no hacerlos perder aún más la cara. El pequeño león se puso de pie y miró a Jin Shao con atención. El pequeño tigre agitó sus cortas patas como un niño que no había jugado lo suficiente, luchando por no irse del lugar, pero el esposo de su amo se lo llevó a la fuerza. 2 días después partieron de regreso a la capital. Gu Huaixin no los despidió. En cambio, envió a alguien que se hizo pasar por un dependiente de una tienda de bocadillos y les regaló cajas de exquisitos bocadillos de dim sum para comer en el camino. Lu Shanpeng no les dio ningún regalo. Se paró frente al carruaje y parloteó. En los 6 meses que se fue, ni siquiera me envió cosas buenas de la tienda de la capital. Cuando regrese, debe recordar enviarme algunas cosas. Asegúrese de que haya suficiente para las vacaciones de Año Nuevo. No he estado en la capital durante medio año y tampoco recibimos ninguna carta tuya. ¿Cómo podría tener regalos para ti? Jin Shao estaba ligeramente influenciado por su Wan Fei. Hoy en día, entendía mucho más cuando se trataba de dinero. Cuando Lu Shanpeng le envió un correo solicitando cosas, Jin Shao generalmente las traía consigo de pasada. Ni siquiera había estado en la capital en los últimos 6 meses, así que, naturalmente, no sabrían nada. ¿Cuánto dinero gastó viviendo en mi casa en los últimos días? Por no hablar del dinero para sus 5,000 hombres en el cuartel de Yangnan. Lu Shanpeng continuó discutiendo. Las raciones y el forraje de hierba son un asunto aparte. No digas tonterías aquí. Jin Shao agitó su mano y lo alejó como si fuera una mosca. Al ver que los dos comenzaban a pelear nuevamente, Mu Hanshan no pudo evitar sonreír. Pensó en su pequeña tienda de la capital. Mientras estaba fuera, había dejado la tienda al cuidado de su madre. Se había abastecido anteriormente, pero en la cúspide del nuevo año temía que todos los productos ya se hubieran agotado. Su madre había sido ascendida a esposa secundaria legítima, pero no había tenido noticias de ella durante medio año, por lo que no sabía cómo estaba ella. ¿Qué estás pensando? Jin Shao se apoyó en el gran cojín y tomó a su Wan Fei, quien estaba mirando por la ventana aturdido, en sus brazos. Mu Hanshan fue detenido repentinamente y casi dejó caer el bocadillo de su mano. Rápidamente lo atrapó y miró al sinvergüenza que se agitaba. Estoy pensando que Gu Huaixin es bastante cauteloso. Solo nos regaló estas cosas que se pueden comer en el camino para evitar la sospecha de la gente de la capital. Jin Shao se acercó un poco y se comió el bocadillo de dim sum en la mano de Mu Hanshan mientras este último hablaba. Después de medio mes de camino, ya era el 13º día del primer mes lunar cuando llegaron a la capital. Fuera de la puerta sur, muchos funcionarios vinieron a darles la bienvenida. El emperador Hongzhen estaba en el balcón, listo para recompensar a Chen Wang y a su ejército. Los generales que habían realizado un servicio meritorio recibirían recompensas mañana. No se permitía estacionar tropas a menos de 50 kilómetros de la capital. Los generales del protectorado de izquierda y derecha llevaron al ejército directamente de regreso al cuartel. La casa de Xiao Men estaba en la capital, por lo que él se fue directamente ahí.
Hao Dadao quería esperar las recompensas que se otorgarían mañana, por lo que se quedó con Jin Shao en la residencia de Chen Wang. El palacio de Chen Wang había sido decorado recientemente con grandes faroles rojos colgados al frente. Parecía que incluso cuando Wang Ye no estaba en la mansión, Duo Fu y su mayordomo, el señor Jun, todavía decoraban el palacio con diligencia. Desde la distancia, pudieron ver a un gran grupo de personas de pie frente a la entrada. Damos la bienvenida respetuosamente a Wang Ye y Wang Fei de regreso al palacio. Un gran grupo de sirvientes estaba en 2 filas. Además de los sirvientes personales de Mu Hanshan, Yun Shu, Yun Song y varias otras sirvientas, una persona extremadamente conspicua vestida de rosa se destacó entre las sirvientas. Era la concubina del lado oeste de la que Jin Shao ya se había olvidado. Song Lingxin. Fin del capítulo 69. Suscríbete, dale like y comparte.